Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 567 a 151. Resolviendo rencores previos con una copa de vino. Esta vez realmente no he tenido mala suerte, se lamentó sinceramente Ninsuo. Liuer se expuso activamente, soportando mucha hostilidad y daño, lo que permitió a Ninsuo avanzar sin obstáculos hacia la batalla final. En el momento decisivo, utilizó la habilidad de retorno heroico para conseguir la victoria definitiva. Lo mejor fue que, de principio a fin, Ninsuo mantuvo en secreto sus verdaderas intenciones. Todos los concursantes, incluso aquellos involucrados como Mulan, pensaron que Ninsuo no tenía ningún interés en el puesto y aceptaron a regañadientes debido a las circunstancias. San Lintón exclamó con admiración: «Pequeño Suo, realmente tienes un talento adecuado para el camino recto». Él era el único que conocía la historia interna. Por ello, aunque Ninsuo obtuvo la mayor victoria, no se convirtió en blanco de críticas públicas, sino que mantuvo buenas relaciones con la mayoría de la gente. A su vez, estas personas incluso le debían un gran favor. Mulan tuvo que asegurar firmemente su posición como su esposa a cambio de más tiempo para lograr distinción. Para los tres generales Liu, Guan y Zhang, Ninsuo era como un tesoro y necesitaban mantener una buena relación con él. Xuan Jing y Zhang Gan tenían sentimientos encontrados hacia Ninsuo, principalmente envidia y celos. Era inesperado que simplemente un cultivador del establecimiento de fundación obtuviera una ventaja tan grande. Quien más debería odiar a Ninsuo era Ma Liankai. Fue por culpa de Ninsuo que sus esfuerzos fracasaron. Sin embargo, ese resentimiento se atenuó considerablemente cuando Ninsuo acordó públicamente con Mulan un divorcio inminente. El enviado de la capital real examinó con altivez a Ninsuo, con los ojos llenos de condescendencia: «Hombre afortunado, no tientes a la suerte». Ninsuo rápidamente explicó que su verdadera razón para querer el divorcio no era menospreciar al país Liangsu ni faltarle el respeto a la mansión del general superior, sino que tenía que ser responsable de su familia y necesitaba dar una explicación clara a la familia Nin y la familia Su de la familia real del país del Frijol del Sur. Una vez que se trató de la familia real de otro país, que era mucho más fuerte que el país Liangsu, la expresión arrogante del enviado de la capital real se suavizó enormemente. Otros se quedaron cada vez más sin palabras. A sus ojos, los que querían el puesto no lo conseguían, y los que no lo querían acababan siendo yernos de la mansión general superior. Destino, Xuan Jing suspiró profundamente mientras miraba al cielo. Zhang Gan permaneció en silencio, ya contemplando sus futuros movimientos. Esta vez, sus acciones contra Ma Liankai también habían agriado las relaciones con el campamento Flor Roja, y ahora solo podía esperar hacerse un nombre en el campo de batalla principal. De lo contrario, al regresar a la capital real, no se encontraría con nada bueno. «Vamos, joven maestro Ninsuo, mientras todos están aquí como testigos, resolvamos el acuerdo matrimonial aquí mismo». Mulan estaba muy preocupada por los giros y vueltas en este frente, ansiosa por finalizar estos asuntos. El acuerdo matrimonial significaba demasiado para ella y para toda la mansión general superior, no se atrevía a ser descuidada. El enviado de la capital real asintió: «Sí, llegar a un acuerdo matrimonial resolverá este asunto y podré informar al rey». Liuer abrió la boca para hablar, pero después de que su nuez de Adán se moviera, finalmente solo pudo observar impotente cómo Ninsuo y Mulan finalizaban su acuerdo de matrimonio. En el momento en que se llegó al acuerdo matrimonial, sintió como si hubiera dado un paso en el aire vacío, todo su ser se sintió vacío, sintiendo que había perdido el tesoro de su vida. Honestamente, aunque su búsqueda de Mulan era principalmente por interés propio, en el fondo, de hecho albergaba sentimientos de admiración. Ahora, al mirar a Ninsuo, una oleada de disgusto y odio brotó en su corazón. Liuer sacudió rápidamente la cabeza, como para deshacerse de esa emoción negativa. «Liuer, oh Liuer, ¿en qué estás pensando?». Esto tampoco era lo que Ninsuo quería. De hecho, el estratega me estuvo ayudando todo el tiempo, pero al final, debido a un giro del destino, este fue el resultado. Pudo derrotar a Ma Liankai porque este último estaba al final de sus fuerzas, y Ninsuo empleó la extraña habilidad militar,
la habilidad del retorno heroico. Al pensar esto, los sentimientos negativos de Liuer solo aumentaron. ¿Qué no fui el vencedor final? ¡Qué frustrante! Tras varios esfuerzos, otro más recoge los frutos. Si Ninsuo hubiera usado antes la habilidad de retorno heroico contra mí, ¿no me habría convertido en el ganador final? No, ya lo dejó claro. Aún no dominaba este arte militar, y usarlo precipitadamente podría acarrear graves consecuencias. Así que, cuando llegó el final, se arriesgó y resultó ser un éxito. Entonces, si hay alguien a quien culpar, es solo a mi mala suerte. Aún es muy frustrante. Tengo la orden del rey, ¿por qué tengo mala suerte? ¿Cómo debo explicarle este resultado a mi profesor? Hecho, fue el campamento de los 3 generales el que finalmente ganó. Solo mi identidad fue condenada al ostracismo. Si no fuera un híbrido de demonio y humano, podría haberme casado con Mulan. Mientras Liuer pensaba en ello, la ira surgió y apretó los puños con fuerza, casi aplastando sus dientes de acero con furia. Wang Hong y Zhang Gei se sintieron algo avergonzados. Uno era estratega, el otro, hermano de sangre. Los 2 hombres competían por una mujer, y el joven estratega ganó sin querer. Esta situación era bastante compleja para 2 hombres duros. Estimados mayores, por favor, esperen. Ahora que la disputa se ha resuelto, pase lo que pase, la estabilidad es mejor que el caos, dijo Ninsuo. Esta es una ocasión alegre. ¿Por qué no me dejas ser el anfitrión, preparar un banquete en la ciudad y brindar hospitalidad a todos? Primero, una gran batalla es inminente. Debemos apoyarnos mutuamente para enfrentar al formidable enemigo. Segundo, eventualmente me divorciaré del general Mulan, deseo ser amigo de todos aquí, no enemigos. Me uní a esta campaña solo para vengar a mi familia Nin con la secta de las 6 cuevas, para reclamar justicia para mi familia. Ninsuo propuso, con una sonrisa amarga en su rostro. Estaba vestido de blanco, y aunque solo estaba en la etapa de establecimiento de fundación, tenía el aplomo de alguien de un gran clan, manejándose con facilidad incluso cuando conversaba con cultivadores de nivel núcleo dorado o alma naciente. Tenía la confianza suficiente para invitarme a un banquete. ¿Cómo decirlo? Solo se podía decir que él era el epítome del camino justo de principio a fin. Malian Kai negó con la cabeza, no es necesario. Él rechazó la oferta inmediatamente. Estaba en una misión ordenada por el monarca, pero no la había cumplido bien. En tal situación, si aceptaba quedarse al banquete de Ninsuo, ¿qué mensaje transmitiría? Prácticamente sería decirle al monarca que Malian Kai no se había dedicado a su deber y que incluso podría haber aceptado el soborno de Ninsuo. Para Malian Kai, el curso de acción correcto era regresar a la capital real de inmediato, ver al monarca y pedirle el castigo en persona. Para un general famoso como él, fallar 1 o 2 veces no era gran cosa, pero sería terrible si arruinara su reputación en el corazón del monarca. Los emisarios de la capital real, por esa razón, también declinaron la invitación de Ninsuo. Sin embargo, Xuan Jing y Zhang Gan estuvieron de acuerdo. Estos 2 se habían enfrentado previamente con el campamento Flor Roja por el control de la mansión general superior. Al ver que Ninsuo tomaba la iniciativa y les daba una salida, se alegraron de aprovechar la oportunidad para mejorar las relaciones con el campamento Flor Roja a través de Ninsuo. Así fue el camino justo. En un momento podría haber conflicto y al siguiente, reconciliación. Muchas veces los intereses eran la base de las posturas de todos. Porque, dada la inminente batalla, todas estas fuerzas militares necesitaban apoyarse mutuamente para obtener más victorias. Dado que Xuan Jing y Zhang Gan estuvieron de acuerdo, Liuer, Zhang Gei y Wang Hong, naturalmente, no vieron motivo para negarse. Mulan sintió cierta aversión, pero también reconoció la sabiduría de las acciones de Ninsuo y, por lo tanto, se unió a ellos. Ninsuo no fue tacaño e inmediatamente eligió la taberna más lujosa de la ciudad inmortal de Kanglin y reservó un banquete de muy alto nivel. Este banquete solo le costó más de 10.000 piedras espirituales de grado medio. Cabe destacar que el ingreso mensual de un cultivador de núcleo dorado era de tan solo entre 3.000 y 8.000 piedras espirituales de grado medio. Aquellos con ingresos más bajos obtenían ganancias de entre 30 y 40.000 al año. Ninsuo gastó más de 10.000 piedras espirituales de grado medio en una sola comida, sin duda sorprendió a los demás.
Mulan tenía una expresión compleja, tenía mucho que decir, pero se lo tragó todo. Con ese dinero hubiera sido mejor pagar los salarios militares del campamento Flor Roja. Como era de esperar de un descendiente de una familia noble, comentó Xuan Jing. Solía ser igual de pródigo, pero ahora no podía permitírselo, pues el campamento de Jade Blanco había sufrido grandes pérdidas en una emboscada. Ninsuo se rió a carcajadas. Esta vez mi familia me ha otorgado más autoridad, permitiéndome usar más activos. Y vengarme de la secta de las 6 cuevas es mi principal propósito. En la próxima batalla, espero cooperar con todos los mayores aquí para abrirme paso a través del bosque de los 1000 picos. Sangana sintió con satisfacción ante la comprensión de Ninsuo e inmediatamente continuó, expresando su postura. De hecho, el bosque de los 1000 picos es nuestro objetivo común y la fuente de nuestras hazañas militares. Ninsuo golpeó la mesa, se levantó su copa de vino y espontáneamente compuso un poema. Una copa dorada de buen vino invita a los héroes, así los rencores pasados y los viejos resentimientos pueden desvanecerse. Unidos por un enemigo común, marchamos a través de 1000 picos, para ganar nuestra gloria en los campos empapados de sangre. Caballeros, ¿por qué no beben de esta copa? Después de hablar, Ninsuo inclinó la cabeza hacia atrás y bebió el hermoso vino de su copa. La multitud intercambió miradas rápidas y levantó sus tazas en respuesta, vaciándolas de una sola vez. A partir de ahí la atmósfera se abrió y, bajo el liderazgo de Ninsuo, gradualmente se volvió más animada. Ninsuo se sentó a la cabecera de la mesa, con Mulan a su lado. En el banquete, Mulan no pudo evitar mirar con frecuencia a Ninsuo, quien habló con elocuencia. A pesar de verse obligado por las circunstancias a reconocer a este pequeño esposo, en ese momento, Mulan vio un destello de su padre en Ninsuo. A veces, una mesa de banquete también es una especie de campo de batalla. El papel que Ninsuo desempeñó en ese momento era uno que Mulan no podía desempeñar. Al mejorar las relaciones con Xuan Jing, Sangan y los demás, también representaba una distensión en las hostilidades entre el campamento Flor Roja, el campamento Jade Blanco y el ejército de la Alabarda Dorada. Mulan sabía que era una decisión acertada y se alegró de verla. Liu se sintió bastante incómodo por dentro. El buen vino se había convertido en una bebida amarga. Cuanto más animado estaba Ninsuo, más resentimiento crecía en su interior. Liu se esforzó por controlarse, recordándose que Ninsuo no era su enemigo, sino uno de los suyos. Debería ser más magnánimo. Al ver la mirada de Mulan hacia Ninsuo, una punzada aguda lo golpeó con fuerza. Empezó a sentirse irritado de nuevo. No tuvo más remedio que desviar su mirada hacia su segundo y tercer hermano y notó que Wang Hong y Sangei tenían expresiones complejas y estaban bastante limitados. Liu sintió una ligera conmoción en su corazón e inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Ya se han hecho cosas, y es demasiado tarde para dar marcha atrás. No podemos permitir que el segundo hermano, el tercer hermano y el asesor militar se desanimen y sean desleales. El asesor militar es el tesoro de nuestro campamento de los 3 generales. Si hay conflictos internos, la capacidad de combate del campamento de los 3 generales también se verá gravemente debilitada. Esto no era lo que Liu quería ver. Liu transmitió entonces su intuición para tranquilizar a Wang Hong y Sangei, explicándoles que su interés por Mulan y el supuesto flechazo eran solo excusas. Su verdadera intención era buscar una alianza y superar su mestizaje para aprovechar el apoyo de la mansión del general superior y convertirse en una figura de alto rango y ganar contactos en la corte. Ahora, con el asesor militar elegido como esposo, también es una victoria para nuestro campamento de los 3 generales. En términos del resultado, triunfamos sobre Xuan Jing, Sangan e incluso Ma Liankai, logrando una gran victoria. Con las palabras de aliento de Liu el rostro tenso de Sangei se animó. Los movimientos de Wang Hong se suavizaron y extendió lentamente la mano para acariciarse la barba. El camarero presentó el último plato principal. Cuando se levantó el plato, había una llama ardiente. Mientras la feroz llama ardía, una rica fragancia se extendió rápidamente, llenando pronto toda la habitación. Sorprendentemente, la carne de pollo permaneció intacta a pesar de estar envuelta en llamas. Cuando las llamas se extinguieron, todos vieron claramente que no era pollo, sino carne de ave.
La expresión de Xuan Qing era compleja mientras elogiaba. Este es un plato hecho principalmente de ave perca de plumas de fuego llamado aroma de llama. Se utiliza chile seco, anís estrellado, canela, hierbas, miel, cáscara de naranja, repollo morado, pimienta en polvo, sal marina y otros condimentos, sazonado con salsa de soja, ajo picado, miel y jugo exprimido de naranjas. Se utiliza un hechizo para invocar una llama espiritual que arda, asegurando que los condimentos y aderezos impregnen por completo la carne del ave, unificándose en uno solo. La carne del ave pluma de fuego, originalmente dura y sin sabor, sufre una transformación drástica a través de este proceso de cocción, dando como resultado un manjar que nunca olvidará. Todos probaron el plato por turnos y solo hubo elogios. Las ricas capas de sabores picantes, fragantes, dulces y adormecedores produjeron un poderoso impacto en el paladar. Este era el tejido de fuego y aroma. La carne del ave se volvió tierna y suave bajo la capa de miel, mientras que el asado y la salsa picante se complementaron entre sí, transmitiendo a los comensales una sensación de transformación de lo ordinario a lo extraordinario. Para Liu Er y Wang Hong, quienes probaron por primera vez una comida tan lujosa, surgieron emociones complejas desde adentro mientras la saboreaban. Xuan Qing, consumiendo la carne del ave y mirando hacia Ningxuo, expresó sus complejas emociones con un cántico bajo. Las plumas rojas como llamas iluminan la luz rosada. El aroma penetra los huesos y embriaga el estómago. ¿Cuándo ascenderá el pájaro común a la rama y se transformará? Elevando hacia las nubes, desplegando sus 9 capítulos. Este poema trataba sobre la delicadeza de Ningxuo e incluso sobre él mismo. Después de recitar aquellos versos, el hijo de este noble apuró el vino de su copa y se levantó con cada vez menos interés. Estoy borracho. Caballeros, hasta la próxima. Se giró y se fue, cruzando el alféizar de la ventana y pisando un parche de nubes claras, con las mangas ondeando mientras desaparecía en la soledad del cielo nocturno. El poema de Xuan Qing dejó la atmósfera del banquete vacía. Los invitados se levantaron uno a uno y se despidieron. Ningxuo también quiso partir con Liu, Guan y Zhang, pero fue capturado por Mulan. Joven maestro Ningxuo. Ya es tarde, ¿por qué no regresa conmigo al campamento Flor Roja? Te enseñaré la técnica de rompimiento de armadura Xuan Qing. Liu Er, a punto de bajar las escaleras, dudó al escuchar esto. Wang Hong y Zhang Gei se detuvieron y se giraron para mirar a Ningxuo. Ningxuo se inclinó ante Mulan. General Mulan, no me interesa la técnica de destrucción de armadura Xuan Qing. Convertirme en su esposo fue solo un error, obligado por las circunstancias. Soy el asesor militar del campamento de los 3 generales. La noche arrecia, general, será mejor que descanse temprano y se cure las heridas. Me despido. Dicho esto, el joven asesor militar vestido de blanco no miró hacia atrás, encontrándose y fusionándose con las miradas alegres y admirativas de los 3 generales. Capítulo 152. Apertura de campo sin obstrucciones. Ningxuo regresó al campamento de los 3 generales y no descansó. En su propia tienda, inmediatamente sacó esos 4 ladrillos de poder nacional. El país de Liangsu se estableció en base a la virtud del agua, y los 4 ladrillos de poder nacional otorgados a Ningxuo eran todos negros como la tinta. En la superficie de los ladrillos se podían ver vagamente unas sutiles ondulaciones que recordaban a las corrientes subterráneas de las profundidades del mar. Ningxuo ya había intentado absorber el poder nacional para mejorar su cultivo, con excelentes resultados. Ahora, sentado con las piernas cruzadas sobre el cojín rodeado de nube flotante, comenzó a absorberlo de nuevo. Los ladrillos de poder nacional no mostraron ningún cambio notable en sus manos, con hebras de poder nacional filtrándose en el cuerpo de Ningxuo. Décuplo. Ningxuo podía sentir claramente que con la misma cantidad de infusión de poder nacional, su nivel de cultivo había aumentado 10 veces. Habiéndome convertido en el esposo de Mulan, estos 4 ladrillos de poder nacional para mí valen tanto como 40 ladrillos. Esto fue ciertamente una ganancia enorme. En la emboscada anterior, Ningxuo también se había esforzado mucho. Tendría que librar 9 batallas más, arriesgando su vida cada vez con la posibilidad de obtener un nivel similar de hazañas militares para posiblemente obtener 40 bloques de poder nacional. Pero con solo cambiar su identidad, la eficiencia de absorción de estos bloques de poder nacional se disparó.
Esto redujo considerablemente su riesgo y también le ahorró mucho tiempo y energía. Lo más importante es que este tratamiento duraría mucho tiempo, hasta que Ninsuo y Mulan se divorciaron. No había mucho que decir. A continuación, seguiría absorbiendo los ladrillos de poder nacional. Una gran cantidad de poder nacional se infundió continuamente, disipándose rápidamente y transformándose en nivel de cultivo para los 3 dantians de Ninsuo. Divino, energía, espíritu. Dantian de luz espiritual de espejo brillante, Dantian de 5 y Tianzu, Dantian del recipiente del demonio de la tierra de sangre. Los 3 grandes dantians se llenaron rápidamente, lo que le provocó a Ninsuo una dolorosa sensación de hinchazón. Estimuló apresuradamente las 3 técnicas superiores de la secta para digerirlo activamente. Debido a que la transformación de los ladrillos de poder nacional fue bastante completa y directa, la digestión de Ninsuo fue extremadamente rápida. Después de numerosas repeticiones, al amanecer del día siguiente, Ninsuo en la tienda había absorbido los 3 ladrillos de poder nacional, dejando uno sin usar por ahora. Ahora, al usar cualquier técnica de cultivo, sentía un dolor intenso en el dantian correspondiente. Sus niveles de cultivo habían alcanzado un límite temporal, llegando al límite de capacidad que su respectivo dantian podía soportar. En el Dantian Superior, el cielo y la tierra parecían un espejo gigantesco, dentro del cual innumerables espejos diminutos flotaban pacíficamente. En el dantian medio, 5 energías convergieron como pilares, sosteniendo el cielo y tocando la tierra, cientos de veces más robustas y majestuosas que antes. En el dantian inferior, robustos vasos sanguíneos se extendían por la tierra, el de sangre corría rápidamente a través de ellos, produciendo los fuertes sonidos de las olas del océano. Este progreso me ha ahorrado al menos 9 años de esfuerzos de acumulación. Los bloques poder nacional son realmente útiles. Por supuesto, ser el marido de Mulan jugó un papel crucial. Lo que siguió ya no fue cuestión de acumular nivel de cultivo. Ninsuo cerró los ojos, entró en meditación y sintió los ritmos naturales de los dantianes superior, medio e inferior. Estos ritmos estaban imbuidos de la esencia mística del Dao. Cada uno de los 3 dantianes tenía ritmos distintos, pero tras una cuidadosa reflexión, se podía descubrir una estrecha correlación entre ellos. El siguiente paso es purificar el nivel de cultivo, eliminar las impurezas y fortalecer el vínculo entre los 3 dantians. El cultivo se trata de sumar y también de restar. El primero mejora la cantidad, mientras que el segundo eleva la calidad. Estas prácticas abarcan toda la vida de un cultivador y no son exclusivas de la etapa de establecimiento de la fundación. Técnica de comunicación espiritual a través del espejo. El cuerpo es el árbol Bodhi, la mente, como un espejo brillante. En este momento, necesita limpiarse el polvo para que no se acumule. El sentido divino de Ninsuo en el mar espiritual disminuyó rápidamente, e innumerables sentidos divinos de piezas de espejo en el dantian de luz espiritual del espejo brillante dispersaron activamente cualquier mota de polvo o defecto. Después de tal reducción de miles de reflejos especulares de los sentidos divinos, el dantian superior quedó limpio. Siguiendo el mismo método, Ninsuo purificó el maná de los 5 elementos y refinó la esencia de sangre. El nivel de cultivo de los 3 dantians disminuyó significativamente y el dolor de la hinchazón ya no se sintió. Ninsuo reanudó su cultivo, esta vez, independientemente de cuál de las 3 técnicas de la secta superior estimuló, sintió una claridad, como un cielo despejado infinito, suave y sin obstrucciones ni obstáculos. No solo eso, cuando se activa una técnica de cultivo, puede hacer que los otros 2 dantians resuenen. Cuando lo conduce con todas sus fuerzas, también se producen fluctuaciones en el nivel de cultivo de los otros 2 dantians. Sin embargo, estas fluctuaciones no son intensas. Primera etapa del establecimiento de la base, apertura del campo sin obstáculos, lo he logrado. En este momento, Ninsuo está seguro de haber pisado el primer escalón de la etapa de establecimiento de la fundación. Apertura de campo sin obstáculos. Purificar el corazón y eliminar obstáculos, cultivar el dantian. Los cultivadores necesitan limpiar las impurezas de su nivel de cultivo, asegurándose de que ninguna materia extraña se mezcle en el dantian, sin perturbaciones, simplemente sentando una base clara para el cultivo futuro. Para llegar a esta etapa hay 2 puntos claves. Lo primero es que el nivel de cultivo llega a su límite, solo entonces,
cuando ya no se puede progresar más, uno puede sentir más claramente y eliminar convenientemente las impurezas. El segundo punto es la eliminación de impurezas. Esto requiere una excelente técnica de cultivo, ya que muchas técnicas tienen dificultades para ser efectivas en este aspecto. Los cultivadores en buenas circunstancias pueden usar algunos métodos de las 100 habilidades de cultivo para lograr una purificación indirecta. Quienes no tienen tanta suerte deben conformarse y continuar su cultivo a regañadientes, ocultando posibles riesgos para la futura formación del núcleo. Ninsuo logró el primer punto mediante el uso de ladrillos de poder nacional. Y las 3 técnicas de secta superior que cultiva pertenecen al nivel superior, lo que hace que la eliminación de impurezas sea fácil. Ninsuo sacó los ladrillos de poder nacional restantes y comenzó otra ronda de absorción. Una vez más, llenó los 3 dantians refinados hasta el borde y luego activó lentamente la técnica de cultivo. Esta vez, cuando se activó la técnica, el dantian correspondiente no pudo progresar más, pero las fluctuaciones en los otros 2 dantian principales se volvieron extremadamente intensas. En medio de las violentas fluctuaciones, los niveles de cultivo dentro de los 2 dantian principales se extrajeron y se infundieron en el dantian operativo. ¡Boom! En un instante, los oídos de Ninsuo zumbaron y su visión de repente se volvió blanca, cayendo en una sensación extremadamente maravillosa. La fusión del espíritu hizo que su experiencia se sintiera intensamente, como si regresara a la creación del cielo y la tierra, dando forma a la tierra, el agua, el viento, el fuego y el yin y el yang de Qiankun. Cuando volvió en sí, su nivel de cultivo había disminuido considerablemente nuevamente. La fusión del espíritu no es un consumo, sino que resultó en un cambio cualitativo. En los dantians correspondientes, comenzaron a formarse pequeños brotes. Estos brotes, en la futura mezcla de los 3 tesoros, crecerán robustamente, convirtiéndose lentamente en medicinas del tesoro. Cada medicina del tesoro es la esencia de una fusión considerable de espíritu, diferenciándose únicamente en la composición de cada dantian. Esta es otra fase en la etapa inicial del establecimiento de la fundación, la generación de la medicina del tesoro. Gracias a los ladrillos de poder nacional, Ninsuo superó la primera etapa y está subiendo a la segunda etapa. Ninsuo cultivó por un tiempo y el último trozo de ladrillo de poder nacional también se consumió. Desde otra perspectiva, las medicinas del tesoro generadas son la esencia del cultivo condensada. Hasta cierto punto, superan la capacidad de carga del dantian. Cuando las medicinas del tesoro maduren, absorberlas activamente es equivalente a consumir la medicina interna, lo que provocará un gran avance en la capacidad de carga del dantian y lo más crítico, la fusión de los 3 tesoros. Esta es una maravilla del cultivo desarrollado hasta el día de hoy en el mundo del cultivo, después de incontables generaciones de refinamiento. La fusión de los 3 tesoros es el requisito principal para formar el núcleo dorado. En tiempos pasados, la probabilidad de que los cultivadores formaran un núcleo dorado era muy baja. Cuando se difundió el secreto de la generación de la medicina del tesoro, el número de cultivadores de núcleo dorado se disparó de inmediato. Hoy en día, cada nuevo método incorpora este libro secreto, fusionándolos en uno solo, convirtiéndolo en un proceso importante por el que casi todas las técnicas de establecimiento de fundamentos deben pasar. Necesito más ladrillos de poder nacional, y cuantos más, mejor. Ninsuo abrió los ojos y dio por terminada esta sesión de cultivo. En la etapa de generación de medicina del tesoro, los cultivadores ahora pasan incluso más tiempo cultivando diariamente que antes. Algunos cultivadores incluso cultivan continuamente día y noche, sin llegar a sus límites. Esto depende específicamente de las calificaciones del cultivador y de las técnicas de cultivo, entre otros factores. Ninsuo se encuentra en una situación similar ahora. Él opera la técnica de comunicación espiritual del soporte del espejo, que extrae maná del dantian medio y energía del dantian inferior. Como resultado, tras usar la técnica de comunicación espiritual del soporte del espejo una vez, brotan más semillas de la medicina del tesoro en el dantian superior, y el poder divino, el maná y la energía de los 3 dantian disminuyen significativamente. El poder divino es el que más disminuye, en un 90%, mientras que el maná y la energía disminuyen aproximadamente un 30% cada uno. Por lo tanto, cuando Ninsuo quiere cultivar el dantian medio, primero debe armonizar la energía espiritual de los 3 dantians al nivel más alto antes de continuar cultivando. Capítulo 153. Entrega del tesoro a Ninsuo.
Ninsuo cultiva simultáneamente 3 dantians, lo que hace que su tiempo de cultivo sea al menos 3 veces mayor que el de los cultivadores normales. Pero en realidad es mucho más que eso. Debido a que las 3 técnicas de secta superior son demasiado superiores, esta técnica de cultivo de primer nivel, cada tiempo de cultivo requerido está mucho más allá de las técnicas ordinarias. Ninsuo no se mostró complaciente. Aunque he ahorrado 9 años de esfuerzo de la noche a la mañana, no es nada en absoluto. Fundación nivel 6. Apertura de campos sin obstáculos, generación de medicina del tesoro, brillo dantian, talismán semilla de fenómeno anormal, luz dorada interior, transformación del vacío a la realidad. Apenas he llegado a esta etapa. Aún queda un largo camino por recorrer. Ninsuo reflexionó sobre su propia situación de cultivo. Cultivo las 3 técnicas de la secta superior. Ellas, la técnica de linaje infundido por demonios, que se basa en extraer la sangre de los miembros de mi clan, combinada con la gran victoria del simio de sangre pesada para acelerar el cultivo. Alternativamente, mediante la técnica de respiración fetal y el barco espiritual, puedo fortalecer el cuerpo físico. Aunque es un camino diferente, conduce al mismo fin. En cuanto al arte de regulación del y de los 5 elementos, poseo un profundo dominio del reino de los 5 elementos. He perfeccionado la habilidad divina del espíritu del templo de los 5 órganos y ahora he alcanzado el templo del vaso del elemento tierra, lo que ha acelerado enormemente mi cultivo. Sin embargo, aún me faltan el espíritu de fuego de 10.000 años, el núcleo de tierra, la esencia de agua y la esencia de oro para cultivar respectivamente los otros 4 templos de los órganos. En la técnica de comunicación espiritual del soporte del espejo, aunque no he encontrado un atajo, mi progreso ha sido bastante bueno en este aspecto y no he encontrado ningún obstáculo hasta ahora. Esto demuestra mi naturaleza bondadosa y benévola, experta en abordar los problemas con calma, lo que la hace muy adecuada para esta escritura budista. Pero comparado con la fuente de alimentación nacional, la diferencia es bastante clara. Desde la perspectiva actual, cultivar con el ladrillo de poder nacional es el camino correcto. Utilizar el poder nacional para aumentar el nivel de cultivo no tiene riesgos ni efectos secundarios. No es de extrañar que, en el mundo del cultivo, la nación sea la fuerza principal. Después de utilizar 4 bloques de poder nacional, Ninsuo apreció profundamente el atractivo del poder nacional. Una luz intensa parpadeó en los ojos de Ninsuo. Viajó por el mundo, sintiendo profundamente la miseria de una cultivación insuficiente. Esta deficiente cultivación le causaba muchos inconvenientes. Si pudiera conseguir más bloques de energía nacionales, sería fantástico. Al pensar esto, sintió una anticipación aún más fuerte por la gran batalla que se avecinaba. Si logro destacar en la gran batalla, posiblemente pueda volver a obtener más bloques de poder nacionales. También podría usar las tropas del país de Liangsu para buscar oportunistamente la reliquia de mi madre. Se podría decir que podía cultivar y rescatar a su madre simultáneamente. Por lo tanto, la línea que involucra al viejo monstruo en piedra no debe abandonarse. La emboscada anterior ya había confirmado por completo la enorme ventaja de esta identidad. Anteriormente, como asesor militar en el campamento de los 3 generales y ahora como esposo de Mulan, muchas cosas se han vuelto cada vez más incómodas. Una vez que asume la identidad del viejo monstruo de piedra, algunos desafíos que lo aquejan pueden abordarse desde otra perspectiva. Quizás, usando la identidad del viejo monstruo de piedra, podría incluso obtener prematuramente el regalo de mi madre de manos de la secta de las 6 cuevas. Por supuesto, Ninsuo sabía que esta acción requería extrema precaución. La identidad del viejo monstruo de piedra no estaba relacionada con la familia Nin en absoluto. Una conexión apresurada podría dar lugar a numerosas sospechas. Especialmente Luontu, el gran maestro de la cueva de la secta de las 6 cuevas, quien es muy estratégico, perspicaz y conocedor del viejo monstruo de piedra. Si Ninsuo actúa con demasiada precipitación, podría despertar sospechas y ser investigado. Podría suceder que alguna vez, al personificar al viejo monstruo de piedra, sea emboscado por Luontu. Durante la etapa de cultivo de la generación de la medicina del tesoro, Ninsuo debe cambiar continuamente el espíritu, la energía y la esencia, fusionándolos para formar la medicina del tesoro. Este es el contenido más significativo de esta etapa de cultivo. Ninsuo tiene una ventaja excepcional en esta área, es decir, el cultivo simultáneo de los 3 dantians.
Esto permite que cada uno de sus dantian no solo sea ejercitado, teniendo una base robusta, y por lo tanto capaz de involucrar fácilmente el cultivo de los otros dos dantians para su integración. Si solo se cultiva principalmente un dantian, siendo los otros dos considerablemente débiles, sin mencionar la dificultad de alcanzar el nivel de cultivo, incluso si se alcanza, sería escaso y la medicina del tesoro fusionado sería aún más escasa. Ninsuo dejó de cultivar, se levantó lentamente, recogió el cojín y la nube de humo, levantó la cortina de la tienda y salió. En ese momento, el cielo estaba despejado sin una sola nube. Ninsuo entrecerró ligeramente los ojos y luego los abrió lentamente. Una suave brisa le rozó el rostro y miró hacia el cielo. De la noche a la mañana, su nivel de cultivo atravesó la apertura del campo sin obstáculos, lo que le ahorró 9 años de duro trabajo y entró en la etapa de generación de la medicina del tesoro. Sin embargo, este inmenso avance le hizo sentirse aún más insignificante. El vasto cielo parecía ilimitado, la tierra silenciosa y él se sentía como una simple mota de polvo en ella. Ninsuo, estacionado en el campamento de los 3 generales, escuchó ruidos de entrenamiento, que ocasionalmente incluían los gritos fríos de Wang Hong y las severas maldiciones de Zhang Gei. Tener 16 años y estar en el reino de la generación de la medicina del tesoro es bastante raro, y Ninsuo cultiva además 3 dantians. Pero comparado con Liu, Wan, Zhang, todos en el nivel del núcleo dorado, incluso si era raro, todavía estaba simplemente en la etapa inicial del establecimiento de la fundación. Todo el mundo cree que con el tiempo tendrá éxito. Pero la crueldad y contradicción de la realidad radica en que no te trata con gentileza porque tu futuro sea brillante. No es que el mundo gire para mí, sino que debo adaptarme al viento. Nunca se trató de que el mundo se acomodara a un individuo, sino de que el individuo se adaptara activamente a ese duro mundo externo. El actual Ninsuo debe adaptarse, soportar su débil cultivo mientras viaja por el mundo, enfrentándose a un mundo lleno de núcleos dorados y almas nacientes. Afortunadamente, con el desarrollo de las 100 habilidades de cultivo hasta ahora, hay innumerables formas de lograr batallas entre niveles. El cultivo es la búsqueda, el desarrollo, la utilización y la innovación de las verdades del cielo y de la tierra. El proceso de cultivo es una exploración y transformación continua del espíritu, la energía y la esencia del cultivador, donde el uso del poder por parte del cultivador también se intensifica gradualmente y cambia cualitativamente. Inicialmente, es solo y verdadero, luego se transforma en líquido y, finalmente, se solidifica, consolidándose en un núcleo dorado. Capítulo 153. Entrega el tesoro a Ninsuo. En los primeros días del mundo del cultivo, los cultivadores se centraron en profundizar en sí mismos, explorando continuamente los límites y fronteras de cada etapa del cultivo, lo que llevó a transformaciones cualitativas en la fuerza después de cada reino. A medida que el desarrollo continuó, cuando el espacio para la autoexploración se volvió cada vez más limitado, tendiendo a cero, los cultivadores no tuvieron más remedio que desviar su atención hacia el exterior, lo que resultó en el rápido avance de las 100 habilidades de cultivo y condujo a una prosperidad sin precedentes en la actualidad. Píldoras de elixir, artefactos mágicos, formaciones, talismanes. Están aumentando las formas y métodos mediante los cuales los cultivadores utilizan los recursos. El poder nacional representa la fuerza de una nación, refinada a través de un novedoso método de cultivo hasta convertirse en un recurso creado por el hombre. El poder nacional es difícil de conseguir. De hecho, rara vez existen oportunidades así para que una nación emita bloques de energía nacional. Ambas regiones del país de Liangsu son naciones fuertes, situadas en medio de tierras de 4 batallas, donde muchos ejércitos deben estar estacionados rígidamente. En tales circunstancias, solo a través del reclutamiento y la expansión para formar nuevos ejércitos hay fuerza para atacar el bosque de los 1000 picos. Para atraer a más cultivadores para que sirvan, ofrecer ladrillos de poder nacional como recompensa es una táctica de propaganda muy tentadora. Ahora necesito ladrillos de poder nacional para crecer a pasos agigantados. Antes, solo podía confiar en las 100 habilidades de cultivo para superar la brecha en poder de combate. Entre las 100 habilidades de cultivo, solo las técnicas mecánicas no distinguen entre primaria y secundaria, integrando 100 habilidades para lograr el gran éxito. Ninsuo tenía desde hacía mucho tiempo una comprensión clara del camino a seguir. Dejó un mensaje volador, informó su paradero y luego abandonó el campamento. A continuación,
tuvo que reparar el dragón viajero de 10.000 li. Desde que Ninsu especuló que Liu Er tenía técnicas de vigilancia ocultas dentro del campamento de los tres generales, se volvió aún más cauteloso. Reparar algo tan crucial como el dragón viajero de 10.000 li obviamente no podía hacerse a la ligera, debía abordarse con la mayor precaución. Aunque Liu Er estaba entrenando tropas, también usaba constantemente su habilidad innata, la detección del pulso del sonido espiritual, para explorar todo el campamento, prestando particularmente atención a la tienda de Ninsu. Cuando Ninsu salió de su tienda, Liu Er lo espió en secreto. Liu Er no necesitó que el mensaje volador de Ninsu llegara a sus manos para saber que Ninsu había abandonado el campamento. Segundo hermano, tercer hermano, continúen con su entrenamiento. Tengo otros asuntos que atender, instruyó Liu Er brevemente y luego dio por finalizado el entrenamiento. Recibió el mensaje de vuelo de Ninsu en el camino, lo escaneó con su sentido divino y encontró que su contenido no era inspirador, era simplemente una notificación. La actitud del asesor militar hacia mí es casual, a diferencia de antes. Liu Er sintió una pizca de abandono y la ira se encendió en él una vez más. Pero al momento siguiente, reprimió la frustración, sintiendo que debería ser más tolerante. El asesor militar ha contribuido mucho al campamento de los tres generales, incluso si su actitud es pobre, aún así debo soportarlo. Liu Er intentó convencerse a sí mismo. ¿Qué pretende hacer exactamente el asesor militar? ¿Podría estar escabulléndose al campamento Flor Roja? Lógicamente, como asesor militar, debería informarme de su destino al salir del campamento. Espera, ¿de verdad podría ser que él quiera ir al campamento Flor Roja y por eso no me informó? Al pensar que Mulan tuvo una reunión secreta con Ninsu, Liu Er se sintió cada vez más irritable y disgustado. Incluso el propio Liu Er estaba desconcertado por el hecho de que tenía emociones tan intensas. Usó sus habilidades para ocultar su forma y siguió sigilosamente a Ninsu, quien no se dirigió hacia el campamento Flor Roja sino que entró en el bosque. ¿Podría estar intentando desviarse al campamento Flor Roja? ¡Qué extraño! Liu Er, deberías ser más magnánimo. ¿Por qué te preocupas tanto por el campamento Flor Roja? La habilidad innata de Liu Er para detectar el pulso del sonido espiritual cubría un amplio rango, lo que garantizaba que no perdiera el rastro incluso desde una gran distancia. Incluso San Lintón, que estaba usando el dragón viajero de 10.000 y para explorar los alrededores, no pudo detectar ningún rastro de Liu Er. En lo profundo del bosque, un viejo cultivador demonio presenció esta escena, bastante complacido. La habilidad de sigilo en forma de ilusión de pequeño 6 no ha degenerado. Es digno de la enseñanza y el cultivo meticulosos que le proporcioné en el pasado. La sonrisa en los labios del cultivador demonio desapareció rápidamente, reemplazada por una mirada de absoluta seriedad. Había recibido la noticia. Esta noticia realmente lo sorprendió. Liu Er no se había convertido en el esposo de Mulan, en cambio, su subordinado Ninsu fue el vencedor final. Esto era incompatible con la orden del rey que había adivinado para Liu Er. Fue desastroso. Al no poder convertirse en el yerno de la mansión general superior, la identidad de demonio humano de Liu Er era extremadamente incómoda. ¿Cómo podría ascender a los escalones superiores? Este paso fue verdaderamente crítico. Si se omite este paso, se produciría una reacción en cadena generalizada que podría conducir a un cambio drástico como resultado de la adivinación. Tenemos que averiguar qué pasó exactamente. Con este propósito en mente, el anciano cultivador demonio transmitió su sentido divino, contactando activamente a Liu Er. Liu Er, mezclado con sorpresa y alegría, pensó para sí mismo, ¿el maestro aún no se ha ido? Fue al bosque designado y se encontró con el anciano cultivador demonio una vez más. El anciano murmuró, apenas reprimiendo la impaciencia en su corazón, y giró su barba mientras preguntaba. Aunque había recibido la noticia, carecía de un conocimiento detallado de la situación interna y necesitaba preguntar a Liu Er, quien había estado involucrado personalmente, para comprender más información. Naturalmente, Liu Er no le ocultó nada a su maestro, albergando emociones complejas, habló con franqueza. Después de conocer los detalles, el anciano cultivador demonio cayó en un silencio prolongado. En la memoria de Liu Er, era raro ver a su maestro tan expresivo, lo que lo puso aún más nervioso y preguntó con cautela, «Maestro, ¿arruiné esto?» El anciano cultivador demonio volvió a la realidad,
Miró a Liuer encogido y encogido de hombros, como si viera a su yo más joven atrapado cometiendo un error, aparentemente cauteloso en la superficie, pero en realidad agudo y observador, midiendo la severidad del castigo. El anciano cultivador demonio esbozó una leve sonrisa. Xiao Liu, estás pensando demasiado. Pero Liuer negó con la cabeza. Maestro, cada vez siento más que he arruinado esto. Me diste la olla y Jin Yang, claramente para perseguir a Mulan. Ahora, Mulan ya no es mi esposa. Siempre tuve una buena impresión de Ninsu, pero últimamente he estado albergando pensamientos oscuros con frecuencia, sintiendo que me robó el tesoro de mi vida. ¿Es este tesoro Mulan? Cuando el anciano cultivador demonio vio que Liuer había adivinado la verdad, suspiró levemente y golpeó suavemente a Liuer. Y fue esta simple acción afirmativa, después de la cual todo el cuerpo del anciano cultivador demonio de repente se sintió débil, lo que lo obligó a apoyarse en el tronco de un árbol cercano. Al ver esto, Liuer se sintió abrumado. Siendo discípulo, comprendió naturalmente el significado de esa expresión del anciano. Maestro, tenga cuidado. Liuer se acercó rápidamente, apoyando al anciano cultivador demonio. Liuer ayudó al anciano cultivador demonio a llegar a una roca plana cercana y se sentó lentamente. El anciano cultivador demonio respiró con dificultad varias veces y suspiró profundamente. Xiao Liu, estás decidido a establecer un reino entre humanos y demonios, a pesar de la orden del rey. Está lleno de grandes turbulencias. Tu vida es dura. Pero estas dificultades al final te templarán aún más, hasta que alcances tus ideales. Esta vez, aunque las cosas resultaron así, todavía no es un fracaso total. Mientras hablaba, el anciano se sintió impotente nuevamente y tuvo que detenerse temporalmente. Liuer se sorprendió. Maestro, ¿todavía hay esperanza? El anciano asintió, respiró hondo y continuó. Ninsu se irá inevitablemente. Y si quiere conservar su yan de origen, no practicará la cultivación dual con Mulan. Esto es crucial. Cultivo dual, una vez que ocurra, habrá una fusión de duraciones de vida, causando algún tipo de cambio cualitativo. Este cambio cualitativo puede ser bueno o malo. Pu. El anciano cultivador demonio de repente vomitó sangre fresca, sus ojos se oscurecieron y casi se desmaya en el lugar. Maestro, maestro. Liuer se sorprendió, usando apresuradamente métodos de curación. Pero tal reacción de adivinación era difícil de contrarrestar con métodos ordinarios. Fue solo cuando el anciano cultivador demonio recuperó algo de aliento y utilizó sus propios métodos que mejoró ligeramente. Miró a Liuer, extendió débilmente un dedo y dijo débilmente, ve, presta la olla y Jin Yang a Ninsu. Absolutamente no dejes que ambos practiquen el cultivo dual. Debes asegurarte de que el alimento Jin de origen de Mulan provenga de ti, esto es extremadamente importante para ti. Después de decir esto, el anciano cultivador demonio se derrumbó en el lugar, disolviéndose en un remolino de humo colorido, y finalmente se disipó en el lugar. Capítulo 154, Ladrón. Este es un ladrón. Maestro, maestro, exclamó Liuer alarmado. Observó en estado de shock como el anciano cultivador demonio se convertía en un humo colorido e intrincado y se disipaba en el acto. Liuer instintivamente extendió la mano para agarrarlo, pero no atrapó nada. Rápidamente activó varios hechizos, buscando por todos lados, sin éxito. ¿Pudo haber muerto el maestro? Un escalofrío recorrió el corazón de Liuer, mientras se quedaba clavado en el lugar, sin saber qué hacer. Sin embargo, pronto negó con la cabeza, murmurando para sí mismo, no puede ser. Con los métodos profundos y arcanos del maestro, ¿cómo pudo morir tan fácilmente tras tan solo darme una guía? Pero es cierto que el maestro ha pagado un gran precio esta vez. ¡Ay! Habiendo pagado tanto por mí, debo cumplir mis aspiraciones de recompensarlo. Después de consolarse, Liuer abandonó el bosque vacilante. Momentos después, columnas de humo aparecieron espontáneamente y se reunieron en el lugar original. Al principio, el humo era blanco grisáceo, lo que transmitía una sensación de vejez y debilidad. Pero a medida que se acumulaba más humo, empezaron a surgir motas de color entre la palidez grisácea, como si estuvieran imbuidas de vitalidad. Los colores se intensificaron rápidamente y de repente se condensaron, transformándose nuevamente en el anciano cultivador demonio.
La tez del anciano, su piel desnuda, era una mezcla de varios tonos. Después de varias respiraciones, esos colores vibrantes se atenuaron rápidamente, desvaneciéndose hasta que su piel no se vio diferente a la de una persona común. El cuerpo del anciano cultivador de demonios se estremeció y de repente abrió los ojos, como una persona que se está ahogando y que ha sido arrastrada a la orilla y puede volver a respirar, o como si hubiera escapado de una pesadilla aterradora para regresar al mundo real. Suspiro, suspiro, suspiro. Su expresión también se volvió de repente animada, llena de conmoción. ¿Cómo es esto posible? Solo di una pequeña guía. ¿Cómo pudo esto desencadenar una reacción tan aterradora, activando mi habilidad divina salvadora, escape de humo y niebla? Esto es ilógico. La conmoción permaneció congelada en el rostro del anciano cultivador demonio durante el tiempo que lleva preparar una tetera de té, antes de desaparecer gradualmente. El anciano cultivador de demonios frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Esto no es bueno. Frente a una persona de un destino y una esperanza de vida asombrosos, la adivinación tendrá un peso insoportable. Antes solo había considerado a Xiao Liu y estaba calculando el coste de guiarlo. Pero evidentemente esta orientación afectó a otros más ampliamente, perturbando a otros poderes, de ahí esta dificultad. Al pensar esto, la tez del anciano cultivador demonio se volvió aún más solemne. Inmediatamente pensó en Ninsuo. Mi consejo a Xiao Liu es muy desfavorable para Ninsuo. ¿Podría ser que mi sufrimiento por la reacción, mi lesión y mi muerte, sean culpa de él? Silbido. ¿Podría ser que el fracaso de Xiao Liu esta vez no sea la fortuna y del país Liangsu, Mulan, el factor principal, sino Ninsuo? Pensando en esto, el anciano cultivador demonio ya no podía quedarse quieto. Se puso de pie inmediatamente, se tragó una perla espiritual, se rompió la frente, revelando un ojo ensangrentado para observar la fortuna y del campamento de los tres generales. Vio a un mono de 3 orejas sentado quieto, meditando con los ojos cerrados y respirando de manera estable. Los ojos del anciano cultivador demonio se quedaron mirando la aparición del simio, mientras su ojo sangriento emitía una luz profunda, volviéndose cada vez más brillante. La carne del propio anciano se marchitó visiblemente a un ritmo visible a simple vista. El mono de 3 orejas amplió su visión única, volviéndose cada vez más clara. Observó más secretos. El vientre del simio de 3 orejas estaba ligeramente abultado, lo que indicaba que en el campamento de los 3 generales no faltaban suministros. A medida que el simio inhalaba y exhalaba, su vientre se hundía ligeramente y su cuerpo se expandía un poco, lo que significaba que el campamento de los 3 generales se fortalecía a cada momento. Todas ellas fueron buenas señales de crecimiento positivo. Pero el anciano no se contentó solo con eso, quería ver aún más de su esencia. Pronunció una orden ligera, respiró hondo, su cuerpo se hinchó, convirtiéndose en un pequeño gigante sentado en el suelo, aplastando las montañas, la hierba y los árboles circundantes bajo sus pies. El anciano cerró los ojos con fuerza. Su maná, sentido divino y esencia de sangre se consumieron locamente, potenciando por completo la perla espiritual de color rojo sangre en su frente. El globo ocular de la perla espiritual se movió, mirando fijamente un momento, mirando de reojo al siguiente, moviéndose en círculos, luego su pupila se dilató en innumerables puntos negros, que se transformaron en nubes de humo retorcidas, antes de volver a condensarse repentinamente. Y en la visión del anciano, el simio de 3 orejas se expandió una vez más, su cuerpo se volvió transparente, revelando su verdadera naturaleza interior. El interior del mono era muy sencillo. Había un corazón de color amarillo tierra, con forma de cabeza de mono, con cara puntiaguda y mejillas peludas, con aspecto deprimido, latiendo de vez en cuando y emitiendo el sonido del simio, el sonido lleno de una profunda inquietud. El anciano cultivador de demonios comprendió de inmediato, esta es la esperanza de vida de Xiao Liu. El anciano cultivador demoníaco observó el pulmón. Este era de un rojo brillante, lleno de hilos de sangre. Estos hilos eran rectos, sin dobleces ni curvas suaves. Y con cada respiración del simio, sus pulmones ensangrentados latían al ritmo de la música. El ritmo era mayoritariamente estable, pero algunas partes eran caóticas. Cada vez que se volvía caótico, los pulmones ensangrentados se contraían y los hilos de sangre rectos emitían una extraña luz púrpura. Esta es la fortuna y de Wang Hong.
Wang Hong cultiva habilidades demoníacas relacionadas con la sangre, es naturalmente orgulloso y recto, su brazo derecho está herido sin cura, lo que se ha convertido en un peligro oculto. Dentro del simio también había un riñón. El riñón era redondo y lleno, completamente negro. La negrura se expandía, creando olas que se estrellaban contra la orilla con un impacto atronador. Sandiay cultiva las habilidades del elemento agua, es decidido y enérgico, y de hecho tiene considerables bienes familiares, una representación simbólica muy adecuada para un riñón. Extraño. ¿A dónde fue la fortuna y de Ninsuo? Dentro del simio solo estaban el corazón, el pulmón y el riñón, y más allá de eso, no había nada. Si dijeras que no había soldados, el anciano cultivador de demonios podría entenderlo. El campamento de los 3 generales fue fundado recientemente, aunque había ganado una batalla de emboscada, había sido atacado recientemente, la moral severamente dañada, sin mencionar que muchos fueron atacados por el campamento de Jade Blanco.